soy Adam Castillejo. Soy la segunda persona curada en el mundo del VIH, conocido como el paciente de Londres. Es un orgullo haber nacido en Venezuela y pertenecer a Latinoamérica. Contame un poco cómo era tu vida cuando te enteraste de tu diagnóstico. Cuando me enteré de mi diagnóstico en el año 2003, estaba en Londres. Fue una experiencia dura, una experiencia, como digo, una sentencia de muerte para mí, porque en esa época te decían que tenías 5 a 10 años máximo de vida. Pero al mismo tiempo, el equipo médico me decía, Adam, disfrútalos, los últimos años que te quedan. Es algo difícil para cualquier persona que te digan, te vas a morir, pero al mismo tiempo, disfrútalo. Fue una experiencia dura, con mucho resentimiento, mucho odio alrededor, porque un diagnóstico de VIH lleva mucho estigma, mucho rechazo de la sociedad y un estigma interno de que sientes que eres culpable. La sociedad te dice que eres culpable de tu diagnóstico. Luego comenzaste con tu tratamiento, pero el problema con la salud no vino por el VIH, sino por un linfoma. Por un linfoma. Tuve un linfoma Hodgkin, etapa 4, en el 2012. Una de las cosas importantes aclarar y que la comunidad sepa, de que cuando eres diagnosticado con el VIH, tienes la posibilidad de desarrollar cualquier cáncer 3 veces más que cualquier otra persona, porque tu sistema inmunológico está comprometido. Y cuando te enteraste de tu diagnóstico de linfoma, ¿cuáles eran los pronósticos? Porque era muy comprometida la situación. Sí, no, la diferencia cuando el diagnóstico en el 2012 fue diferente, fue de compasión. No es tu culpa, Adam. Tuve mucho cariño, muchos abrazos y comprensión y del equipo médico, de enfermeras. Adam, no es tu culpa, a todas personas nos pasa. Y es tan difícil entenderlo de que cuando tenía el VIH recibí odio y con el cáncer recibí amor. Sentía, ¿por qué la gente me odia por una, pero me ama por otra? Tienen compasión conmigo por el cáncer, pero me rechazan por el VIH. Fue algo difícil de entender, de canalizar. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por miedo? ¿Por ignorancia? ¿Cuál crees que es la raíz de la discriminación, del odio? ¿De dónde viene? De todas las que me acabas de decir. De la ignorancia es una de las más grandes, porque todavía pensamos que es una enfermedad LGTB, el VIH. Es una enfermedad humana. Cuando llegas a tu diagnóstico de linfoma, las opciones eran pocas, porque realmente había avanzado mucho, ¿no? Entonces... Sí, era etapa 4. Muy agresiva a la época. Es importante que la gente sepa que este tipo de cáncer tiene una curabilidad del 95%. Desafortunadamente, yo pasé al 5%. Yo pasé muchos años durante quimioterapias, régimen de quimioterapias por aproximadamente 4 años. Duras, fuertes, que mi cuerpo tuvo que soportar por muchos años. Hasta el momento que en el 2015 mi equipo médico dijeron que estaba en etapa terminal y fue mandado a un hospicio a pasar mis últimos días. Yo no tomé esa decisión, no la acepté. Decidí buscar otra opinión médica para ver qué otra opción tenía, para ver si era la última opción para mí. Y ese trasplante posibilitó no solo poder resolver el linfoma, sino también llegar a la erradicación del VIH en tu cuerpo. Tuve una llamada telefónica en el 2016, cuando el doctor me dice, Adam, conseguimos un donador y tenemos la posibilidad de curarte tu cáncer, pero al mismo tiempo queremos erradicarte el VIH. Para mí, wow, de pensar unos meses antes que iba a morir, pensar hoy en día que voy a curarme de 2 enfermedades. En ese momento, mis doctores me explicaron que tenía una mutación genética, que era el CCR5 mutation, que es una específica mutación que
elimina el VIH del cuerpo. Eso lo tenía tu donante. Tu donante, exactamente. Y en ese momento empieza la historia del paciente de Londres. Llega tu trasplante. ¿Cómo es atravesar esa situación? Es muy riesgoso, es importante que la gente sepa que es algo que no se le recomiendo a nadie para curar el VIH. En mi caso, cuando tuve el trasplante, yo tuve que aprender, volví a nacer. Tuve que aprender a comer, a caminar, a hablar. Pero mientras pasaba ese tiempo y bueno, se veía tu evolución con respecto a lo que había sido el linfoma, también estaba lo del VIH. Era más fácil ver el resultado del cáncer que del VIH. Para el VIH duramos un año para poder tomar decisiones acerca del VIH. Pero al mismo tiempo seguían los tratamientos retrovirales. Tuvimos que usar tratamientos retrovirales que yo usaba, cambiándolos, modificándolos para que no interfirieran con mi trasplante. Pasó un año de trasplante. Ahí fue que decidimos parar los tratamientos. Mi equipo médico dice, Adam, es hora de parar los tratamientos retrovirales. Pero pasaron 6 meses para yo poder parar los tratamientos. ¿Fue difícil tomar esa decisión de decidir, bueno, lo dejo y veo a ver qué pasa? Sí, fue muy difícil. Tuve etapas mentales muy difíciles, depresión, ansiedad, ataques de pánico, porque tenía miedo de volver a ser VIH. Pero yo tomé la decisión, el día de mi cumpleaños, de hacer algo especial. Abrí la botella, saqué la pastilla, la puse en la mesa y la volví a poner de vuelta y dije, feliz cumpleaños, Adam. ¿Qué más regalo me puedo hacer en la vida de curarme del VIH? Y eso fue lo que hice. Pero pasaron 6 meses para hacerlo eso. Ya después de ahí estuve en una constante monitoreo. Estuvimos usando prácticas diarias de examen de sangre para verificar la cura. Lo hacíamos cada 2 días, cada 4 días, cada semana, cada 2 semanas, cada mes, y actualmente lo hacemos cada 4 a 8 semanas. Y esperamos hacerlo cada 6 meses. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que finalmente los médicos te dijeron, bueno, podés considerarte curado, que el VIH está completamente erradicado de tu cuerpo? Pasaron casi 5 años para yo poder decir que estoy curado. Fue un proceso largo que los médicos y yo, mi equipo médico, trabajamos en equipo y teníamos las expectativas controladas. Adam, sabemos que puedes rebotar en cualquier momento, así que tenemos que tener cuidado de usar la palabra cura, porque la palabra cura es una palabra muy emocional. Y como esto es un camino que muchas personas no han podido llegar, tenemos que tener un control más realista. Claro. En general, cuando se anuncian científicamente estos casos excepcionales de erradicación del VIH, no se dan las identidades. Hablamos del paciente de Londres en tu caso, el paciente de Berlín, se pone generalmente el paciente de tal ciudad o de tal país y no se revela la identidad. ¿Por qué vos decidiste darte a conocer y decir el paciente de Londres soy yo, soy Adam, y contar tu caso en primera persona? Iba a ser egoísta de mi parte, es no mi personalidad. Mi personalidad es una persona que le gusta ayudar a los demás. Y sentía que era egoísta de mi parte no quedarme con esa información, dando esperanza a muchísimos millones de personas en el mundo que desean curarse y recordar las miles de millones de personas que han muerto del VIH en los últimos 40 años. No podía quedarme con esa. Tenía que salir a la luz pública a dar esperanza a nuestros pueblos. Tengo entendido que has estado en contacto con los otros pacientes, también con otras personas que han logrado esta situación excepcional por ahora de poder erradicar el VIH de su cuerpo. Sí, el primero fue Timothy Ray Brown, el paciente de Berlín. Al principio nos conectamos, hablábamos muchísimo por teléfono, videollamadas, no teníamos mucho contacto. Y fue la primera vez que él, cuando yo
aparecía a la luz pública, que era el paciente de Londres, él dijo, bienvenido a la familia, hermano. Eso siempre me llenó mucho de amor porque sentí esa compatibilidad, ese aceptamiento, que bienvenido a la familia. En ese momento yo decidí que cualquier persona que viniera atrás de mí iba a hacer lo mismo. Y eso lo he hecho con el paciente de Düsseldorf, con la paciente de Nueva York, con el paciente de Ginebra, con el paciente de City Hope, con el nuevo paciente de Berlín número 2. Siempre lo primero que les digo es bienvenido a la familia. Hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp que nos llamamos los 3 mosqueteros, pero que queremos cambiarlo al Fantastic Four y así vamos a cambiarle los nombres en el futuro. Pero si tenemos una conexión, nos conectamos, hablamos, pero tenemos que compartir notas, ¿no? De cómo fue tu experiencia, pero en general es la misma, ¿no? A pesar de que sus casos son leucemia y el mío es linfoma. Pero tenemos una relación muy bonita. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.